Bueno, el ir en busca de darle la mayor cantidad de herramientas a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, y en eso también obviamente andamos desde hace rato. Por eso hemos convocado en esta oportunidad, por ejemplo, para hablar sobre los alquileres, a la técnica superior en administración, consejera en derechos de alquileres, bueno, para hablar de algunos puntos interesantes en el que han llevado, por ejemplo, públicamente en el día de ayer, en vivo, por Instagram Live, sobre esta nueva ley de alquileres. Compartió el espacio junto a la conocida Ana Fernández Borzot, abogada, activista por el derecho a la vivienda. Esto fue ayer, pero es interesante a ver qué evaluación ya hacen las protagonistas, los protagonistas. Magalí, ¿cómo te va? Magalí Cirulnikov, que nos atiende en este momento. Gracias por atendernos. No, por favor. Gracias por darnos espacio para poder difundir las problemáticas de los inquilinos y las inquilinas del país y de la provincia de Buenos Aires en particular. Hay muchísimas consultas y muchísimas dudas sobre la nueva ley de alquileres. El 1 de julio de este año entró en vigencia la ley 27.551, que es la ley de alquileres, que vino a reformar cuestiones del Código Civil sobre las que no había ninguna regulación en el mercado inmobiliario, como ser temas de expensas, pagos de impuestos, y también el tiempo mínimo de contrato, que para los alquileres comerciales era de 3 años, pero para la vivienda era de 2. Y eso también implicaba grandes problemas para los inquilinos, sobre todo con los que tienen chicos en edad escolar, porque implicaba a veces que una familia se tenga que cambiar a los chicos de colegio, claro, 3-4 veces en un ciclo escolar, claro, y además condicionado por la distancia y demás. Entonces, este nuevo plazo mínimo, que es de 3 años, también ayuda a las familias a poder planificar cómo va a desarrollarse sus actividades durante un plazo mayor. También la ley incorporó una modificación muy importante, que es sobre cómo se indexan los alquileres. Hasta antes de la ley, el mercado inmobiliario disponía arbitrariamente si aumentar un 12% semestral o un 18%. Los últimos reportes que habíamos visto tenían 18% de aumento semestral, cuando los sueldos en los últimos 3 años se habían aumentado en paritarias y demás, alrededor del 20% en todas las actividades. Entonces, que te aumente el sueldo un 20% anual y el alquiler donde vos viviste está aumentando 18% por semestre, se hace impagable. Y eso también hacía que muchas familias tengan que mudarse porque no les daba los ingresos para poder seguir pagando un alquiler que siempre se actualizaba en valores que hasta duplicaban lo que se actualizaba el salario. Genial. Y cada vez haciendo que las familias sean cada vez más pobres. Sí. Entonces, bueno, la ley vino a incorporar una forma de indexación que lo publica el Banco Central de la República Argentina. Entonces ya no queda al arbitrio del mercado cuál es la forma de indexarlo, ya no hay plazos semestrales, sino solamente una vez al año, y genera muchas dudas porque no se puede prever al momento de firmar el contrato cuánto va a aumentar para el siguiente año. Ajá. Porque este índice se va a calcular recién cuando se cumpla un año de contrato. Ajá. El Banco Central viene publicando este índice, figura en la página, como valor de referencia era 1 al 1 de julio de este año, y hasta ahora va en 1.03. Y todas las personas que entran a la página y ven este 1.03 tampoco saben cómo calcularlo, cómo se aplica eso, porque estamos todos acostumbrados a ver porcentajes. Ajá. Entonces, bueno, una cosa, si vos veías el 18% semestral, sí, vos tenías idea qué número, pero cuando entras a una página y ves 1.03, no tenés idea de cómo te puede afectar eso económicamente. Claro. Bueno, la economía la hacen difícil para que la gente no entienda, pero es bastante sencillo. Claro. Hay que multiplicar eso por cada 10.000 pesos por ese 1.03, significa que vas a devolver 10.300 pesos. Claro. Es
bastante sencillo. Es eso, multiplicar 10.000 pesos por 1.03. En el caso de que tengas un contrato de alquiler de 20.000 pesos por ese 1,03 al día de hoy. Bien. Dentro de un año igual recién se va a servir cómo se aplica esto, pero podemos ver que desde que se empezó a publicar este índice, viene dando un 0,01 por cada mes. Eso quiere decir que la proyección es que vaya a aumentar por cada 10.000 pesos por año, o sea, cuando se cumple un año, el año que viene, a razón de 1.200 pesos por cada 10.000 pesos. Claro. O sea que para el segundo año del contrato, si vos tenías un contrato de 10.000 pesos, para el segundo año van a ser 11.200 por cada mes. Bien. Eso es lo que se proyecta para el año que viene, pero recién vamos a ver los primeros contratos con esa actualización a partir del 1 de julio del año que viene, cuando se cumpla un año. Bien, bien. También recibimos muchísimas denuncias de gente que nos avisa que las inmobiliarias les dan a elegir entre firmar contrato con la ley nueva o con la ley vieja, cosa que no se puede hacer. Una ley es de orden público. Sí. No se puede optar, yo elijo la ley que más me conviene, ¿no? Y son pillos están también. Haciendo que, son pillos. Están haciendo que hay gente que la obligan a firmar como si firmaran antes del 1 de julio, ahora en septiembre. O sea, les dicen, les hacen firmar un contrato que tiene fecha, por decir, 30 de junio. Claro. Para evadir la nueva ley de alquileres. Eso es una práctica absolutamente ilegal. Y se están recibiendo también denuncias en los centros de acceso a la justicia, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, sobre estas cuestiones, y también hay gente que lo está denunciando también ante el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Perfecto. Lo cierto me parece que en términos generales, y es muy, pero muy importante porque son muy prácticas, resumiéndonos todo lo amplio que debe ser, ¿no? Además de los temas interesantes con los que deben consultarte los inquilinos, pero me da la impresión de que antes la ley no tenía un mango como para que pueda defenderse el inquilino y estaba siempre vista desde la perspectiva del propietario, o me da la impresión. Sí, en el Código Civil la mayor parte de los artículos que estaban publicados en la relación a la locación de vivienda tenían que ver con asegurar el patrimonio del que tiene propiedad. Claro. Y muchas veces habían muchos baches. Bueno, uno era la indexación, que sí. Imagínate que además, como te decía, los últimos valores, esto de 18% semestral, sí. Es casi un 40% anual. Es algo imposible de pagar para cualquier persona que tiene un salario. Sí. O sea, no hay forma de enfrentar eso, más la inflación que venimos teniendo en los últimos años cada vez peor. O sea, el bolsillo de los inquilinos absolutamente castigado permanentemente. Eso era algo prioritario que necesitaba sí. una solución urgente. Otras cuestiones se veían con el tema de los pagos de impuestos. Por ejemplo, vos tenés el impuesto a renta, son impuestos que gravan a la propiedad en sí, o sea, son obligaciones económicas que tiene el propietario por el hecho de ser propietario con el fisco. No tiene nada que ver con el inquilino. Claro. Y de hecho es ridículo que una persona que no tiene propiedad esté pagando un impuesto por la propiedad que no tiene, claro. Sobre la propiedad de otro. Contradictoria totalmente, claro. Claro, y entonces vino también a regular estas cuestiones la ley de alquileres, ajá. Donde plantea que todo lo que sean impuestos que gravan a la propiedad, o sea que son justamente sí. Por tener algo que otro no tiene, claro. Los tiene que pagar el propietario, que bien. Además recibe un impuesto económico por esa propiedad, no es bien. Que la está dando gratis, no, está recibiendo todos los meses un pago de un alquiler y desde ahí puede usar una parte para pagar los impuestos que le corresponden pagar. Claro, y sobre el tema de los convenios o los acuerdos cuando hay una reparación, esto, bueno, ¿quién se hace cargo en la vivienda? Bueno, ahora, a partir de la nueva ley, los gastos en las reparaciones, si son gastos urgentes, por ejemplo, no sé, explotó el termotanque, claro. Y urgente, para poder mantener tus condiciones de habitabilidad de la vivienda necesitas una reparación
En ese caso, con notificar al propietario de que está esa reparación en carácter de urgencia, pasados 24 horas, aunque no haya una aprobación explícita del propietario, el inquilino puede hacer esa reparación, porque es urgente, y descontarla en el mes siguiente del pago del siguiente alquiler a costa del propietario, porque tiene que ver con una cuestión que atañe a las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Ajá. Ahora, cuando son algunas cuestiones menores que tienen que ver con el propio mantenimiento, uso, no sé, el cuerito, una canilla, eso, el inquilino lo usó, lo puede cambiar y no hace falta que le descuente ese valor al propietario. Pero en general las reparaciones con las que nos encontramos son, la mayoría son urgentes. Cuando vos ves una reparación, por ejemplo, por un problema de humedad en una pared, claro, que no es tan urgente, porque no es que ya mismo, tiene un plazo de 10 días también el propietario, para, una vez notificado, para poder ofrecer la forma de resolverlo. O sea, puede decirte, bueno, esto lo vamos a empezar a reparar de esta manera, en el plazo de un mes va a estar resuelto, pero tiene que poder haber una notificación de parte del inquilino de qué es lo que necesita que se resuelva y una propuesta de parte del propietario de cómo resolver esta cuestión. Claro, claro. Y lo otro que es muy importante que incorporó esta ley de alquileres es que se puede tomar como domicilio el domicilio electrónico. Esto que hace que nos ahorremos muchísimo dinero en cartas documento que no son necesarias, porque se considera que está fehacientemente notificado tanto el inquilino como el propietario cuando recibió un mail en su casilla. Entonces ahorra perfecto. Muchos costos. Bien, bien. Y es mucho más práctico. Entonces, bueno, en el mismo contrato de alquiler te dejan asentados los domicilios electrónicos, que son los mails de cada uno, y eso también sirve para notificar. Genial. Y además, agiliza los tiempos, además de ahorrar en el sentido económico, también agiliza los tiempos para poder notificar, porque viste que si no, antes tenías que esperar, encontrar un abogado, que el abogado redacte una carta de documento, que la carta de documento se despache, imagínate todo eso. Claro, certificado, no certificado, bueno, había unas variables que ahora son mucho más prácticas, ¿no? Claramente, más cuando están asentadas. Algunas inquietudes más. Aprovechamos a Magalí Cirulnikov, que es técnica superior en administración, consejera en derechos de inquilinos, sobre los nuevos rasgos que tiene la nueva ley de alquileres. El tema del depósito, ¿eso existe? ¿Es un convenio que se sigue respetando, que esto de los 3 meses de anticipo y todo eso? ¿Cómo es? No, hay un solo mes de depósito y que es un mes de depósito, que lo que incorporó como novedad la nueva ley es que ese mes de depósito te lo tienen que devolver cuando termine el contrato, actualizado según este mismo índice que va actualizando el valor del alquiler. Ajá. Hasta ahora, debido a la ley, vos como inquilino depositabas de 15.000 pesos al principio del contrato, pasados los 2 años de contrato, esos 15.000 pesos ya no representaban el mismo valor económico que cuando vos hiciste el esfuerzo al principio para ponerlos, claro, ¿no? Sí. Y al final, encima, después pasaban a descontarte cosas del contrato, por facturas supuestamente que estarían por vencer, por otras cuestiones, y el depósito te terminaban dando de 15.000 pesos, capaz que te devolvían 5.000 con suerte, y ya no te podía alcanzar tampoco para pagar un nuevo depósito en concepto de alquiler. Y también con las renovaciones sigue ocurriendo ahora, porque siguen habiendo renovaciones de contratos que venían hasta ahora con la ley anterior y ahora se renuevan con la nueva ley. ¿Y qué pasa? El inquilino había puesto en el 2017, 2018, un depósito de 10.000 pesos que hoy prácticamente no pagan ni la mitad de lo que le están pidiendo para los gastos de renovación de contrato. Claro. Entonces, bueno, la ley incorporó que para los futuros alquileres, los que se firmen a partir de la ley, el propietario tenga que devolver el monto actualizado según este mismo índice. Entonces, si vos al principio del contrato pagabas 10.000 pesos y al finalizar el contrato por la indexación de los 3 años estabas pagando 15.000,
el propietario te va a tener que devolver 15.000, aunque vos hayas puesto en un depósito 10.000 hace 3 años. Perfecto. No perdés el valor económico de tu depósito. Obvio, está claro en ese aspecto la ley. Y también, bueno, hay un DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que suspendió los desalojos. Esto puntualmente está en vigencia, recordemos, ¿no? El decreto está en vigencia hasta el 30 de septiembre de este año, porque se había hecho desde el 1 de marzo en vigencia hasta por 180 días. Entonces estaba vigente hasta el 30 de septiembre. Muchísimas organizaciones a lo largo y ancho del país estamos pidiendo que se extienda el plazo del decreto. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todos los meses que llevamos de cuarentena, muchísimas familias no pudieron tener ingresos económicos para poder pagar, y mucho menos para poder ahorrar, por ejemplo, para mudarse a otro lado, y siempre un alquiler al comienzo implica el mes de depósito, el mes de adelanto, los sellados, claro, los honorarios, un montón de gastos que hoy en día, además con muchísimos abusos que vemos de parte del mercado inmobiliario, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque hacen una interpretación, como siempre, que va en contra del inquilino para cobrarle mucho más. Están cobrando valores de alrededor de 70.000 pesos para ingresar en un departamento de 2 ambientes, claro, y en lugares que tampoco tienen todos los servicios públicos. Entonces, esto es uno de los abusos que vemos, porque hay otros. Pero entre tantos, obviamente. Entre tantos, estamos viendo, y imagínate que una familia que no tuvo ingresos porque no tuvo actividad económica desde marzo hasta ahora, ¿cómo hace ahora para tener finalizado el 30 de septiembre la vigencia del decreto, mudarse a otro lugar? ¿Con qué plata vas? No, imposible. Y si están si no están suspendidos los desalojos, son pasibles. Además, están pasando muchos por situaciones de mucha violencia, de amenazas, claro, y demás. Yo atendí varios casos sobre los que hubo amenazas, hostigamiento, amenazándolos, o yendo también a cortarles directamente los servicios públicos, que no tiene potestad la inmobiliaria para cortar los servicios públicos de un inquilino porque no le gusta el inquilino. Claro. Pero además es una situación donde todos esperamos también un poco de comprensión, y si hay un montón de familias que no tuvieron ingresos, no por voluntad propia, porque no tenían ganas de trabajar, sino porque las fábricas se cerraron, los comercios, los restaurantes estuvieron cerrados y muchos empresarios tampoco pagaron los sueldos, no se puede responsabilizar a ese inquilino por su falta de pago, porque no es que tiene la voluntad de incumplir su obligación, sino tiene una imposibilidad de cumplir, claro, con esa obligación. Entonces se está pidiendo la prórroga del decreto 320, porque además imagínate que si no se prorroga la cantidad de familias, vimos que alrededor de 2 millones de familias quedarían en situación de calle. ¿Ah? Es mucha gente, y el Estado tiene que proteger. Ahora también lo que se está pidiendo es que el Estado encuentre alguna forma de subsidiar a los inquilinos, para que los propietarios tampoco tengan un gran faltante económico, porque vos imaginate que también están los pequeños propietarios que tienen una propiedad alquilada, que cuentan con ese ingreso y que hoy no lo reciben, y toda esa deuda también que se generó, al inquilino le resulta imposible de pagar todo junto. Entonces se está pidiendo que el Estado intervenga para hacer planes de pago y poder subsidiar una parte de esa deuda, claro, para que el propietario tampoco se vea perjudicado por esto. Porque acá es como que las víctimas están de los dos lados. Están de los dos lados, pero obviamente no es lo mismo el mega empresario que ha invertido en muchos departamentos que el que pudo con, claro, todos sus ahorros hacer, bueno, una piecita con un baño, ¿no? Y poderla alquilar. Obviamente que hay una gran diferencia y siempre hay que entender las distintas situaciones. Me llamó la atención el dato, y como última consulta, por lo menos hoy, ya que te aprovechamos en este rato tan generosa con nosotros, 2,5 millones de personas alquilan, ¿es más o menos el número? ¿Dijiste así? No, en Argentina somos 9 millones de 9 millones de... 9 millones, un cuarto de la población de nuestro país estamos en condición de alquiler. Con lo extenso que es este país,
no tenemos acceso a la vivienda Qué digna. bárbaro. Por eso también se ven tantas ocupaciones ilegales de tierra, y también otra cosa que ven muchísimo son los negocios que hacen unos pocos que se apropian de terrenos fiscales para vendérselos a gente humilde que no tiene conocimiento Claro. tampoco de la ley, no sabe Claro. ver tampoco los papeles, le venden propiedades de las que no son dueños, Claro. y los estafan con los pocos ahorros que haya podido tener esas familias, y eso lo vemos muchísimo en la provincia de Buenos Aires. En prácticamente todos los municipios en la provincia se ven esto, y no hay una política clara de qué hacer con esos terrenos fiscales, porque si vos tenés en un municipio que tenés, vamos a poner un número muy chiquito, Sí. tenés 100 habitantes que están en condiciones de alquiler, y hay tierras que son del fisco, esas tierras tienen que ser también democratizarse para que las personas puedan tener acceso a la vivienda, Claro. porque si no, otra cosa que vemos es que se perpetúa todo el tiempo la situación del inquilinato, y que los inquilinos tienen hijos que también alquilan, porque es Claro. imposible que un inquilino que está pagando todos los meses el valor de un alquiler ahorre lo suficiente para acceder a un crédito hipotecario, donde te piden, aún en el Procrear, el 30% del valor de una propiedad como ahorros. O sea, vos tenés que te financian el 70%, pero vos tenés que tener el 30% ahorrado. ¿Y cómo haces para ahorrar el 30% de una propiedad si vos estás pagando un alquiler todos los meses? Claro, Es muy sí. difícil. Sí, es muy complejo, realmente. Es una situación que solamente la entienden quienes a diario tienen que juntar peso por peso para, bueno, volverle a decir a su familia que vuelven al mes siguiente o a los meses siguientes a volver a tener un techo. Algo que obviamente se indica que es un derecho propio desde que nacemos en nuestra bendita tierra, y obviamente es un horizonte al que también deberemos ir apuntándole lo más pronto posible. En estos tiempos, obviamente... Porque va creciendo la desigualdad. Claro, Conforme pasa el tiempo, cada vez somos más cantidad de inquilinos. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, Sí, el 40% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires somos inquilinos. claro. El 40%. O sea, casi locura. la mitad de la población de la ciudad Una locura. no es propietario del lugar donde vive. Sí, 1,5 millones de personas están, habitando un espacio que todos los meses tienen que ratificar con esa mensualidad. Magalí, ha sido muy completo, obviamente que nos quedan algunas inquietudes, pero no queremos ser demasiado abusivos con el tiempo. En otra oportunidad, si te parece, aprovechamos Sí, y cómo no. le damos esta chance a los oyentes. Quiero pasarles, como Sí. contacto, Sí, que eso. busquen la página de Facebook Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios, Sí. donde también van a poder hacer consultas, y vamos a tratar de ir respondiendo a todas las consultas que recibimos, porque tenemos también gente en cada provincia, por eso es una comunidad federal, tanto de la provincia de Buenos Aires como en Chubut, en Santa Cruz. Tenemos compañeras trabajando en todo el país. Dale. Y Repetila, a ver. pueden mandar sus consultas. Repetila. Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios. Y no propietarios. Perfecto, clarísimo. Ahí te encuentran para cualquier tipo de asesoramiento. Te agradecemos el tiempo y obviamente quedamos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por dejarnos un espacio para defender los derechos de los inquilinos. Por favor. Magalí Cirulnikov.